Bienvenidos amigos, Filosofía en tiempos de no filosofía. En el anterior capítulo hemos visto cómo Platón busca una sociedad idealizada y en base al conocimiento de la verdad, este gobernante que conoce el bien, gobierna conociendo qué es la justicia, qué es la libertad, el bien absoluto y de acuerdo a eso se va eh, ampliando el modo de actuar de este gobernante que conoce el bien o la verdad a los ciudadanos y llevándoles por ese camino, pero en cambio Aristóteles busca una república equilibrada, que combina elementos de participación para lograr el bien común. Platón confía en la sabiduría de un grupo selecto para gobernar, mientras que Aristóteles enfatiza la importancia del gobierno, que este gobernante tiene que reflejar las virtudes y tiene que primar la participación de los ciudadanos para el gobierno. Como vimos, Aristóteles en la política nos habla de esta política mixta, de esta politeia, y nos menciona que debe ser una combinación de la democracia y la aristocracia. Pero hoy vamos a hablar de un tema no tan diferente, pero sí muy profundo, que es la filosofía y la ciencia. La filosofía y la ciencia es importante porque Aristóteles es el que inicia con este método inductivo. Ya no pasamos del método deductivo de Platón, del bien, del conocimiento último a las cosas particulares, sino pasamos de las cosas particulares al, 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 a la, al conocimiento de la esencia de esa cosa, en categorías. Va a categorizar Aristóteles y nos va a clasificar la ciencia también. Y es muy interesante eh, en este aspecto Aristóteles. Ahora vamos a pasar con la introducción a Aristóteles a la ciencia. Bueno, como bien sabemos, el aporte de Aristóteles al pensamiento científico es bastante grande, ¿no? Aunque hoy en día es más reconocido como uno de los Bien, grandes. una figura muy importante es que abarca una diversidad de disciplinas. Este tipo de enfoque sistemático y metodológico sentó las bases para el desarrollo de la ciencia en la antigüedad. Utiliza el método de la observación empírica. Como vimos, Platón nos muestra un método de conocimiento deductivo de que las formas ideales, las formas perfectas del mundo están en el mundo de las ideas y no podemos acceder a este mundo de las ideas y que este mundo y las cosas que están a nuestra disposición son imitaciones de esas formas ideales puras. En cambio, Aristóteles ya se mete con un enfoque empírico. Nos menciona que la observación empírica y la recolección de datos son importantes. Aristóteles introdujo también la idea de clasificar y sistematizar el conocimiento. Su trabajo se caracterizó por un esfuerzo en organizar y categorizar el conocimiento en diferentes disciplinas y subdisciplinas, lo que tuvo un impacto duradero en la metodología científica. Otra de las cosas que no se conoce de Aristóteles es que estudió también animales. En su obra Historia Animalium describe y clasifica numerosos animales y sus características. Sus observaciones fueron detalladas y precisas y su trabajo sirvió como base para la biología durante siglos posteriores. Otro tema interesante es la teoría de la generación. Aristóteles investigó los procesos reproductivos y el desarrollo de los embriones, aunque algunas de sus ideas sobre la biología eran incorrectas, según estándares modernos, sus observaciones y clasificaciones fueron fundamentales para el desarrollo de la biología como en la ciencia. Aristóteles ha desarrollado teorías sobre el movimiento, o sea, sobre la física y cómo estos influyen en la Edad Media, en la ciencia de la Edad Media y el Renacimiento. Su concepto de física como estudio de los cambios en el cuerpo y su teoría sobre el cuarto elemento, tierra, fuego, aire y agua, dominaron el pensamiento filosófico durante muchos siglos. Otro tema interesante es la metafísica, aunque esta no es una obra científica en el sentido moderno, estableció las bases para el desarrollo de la causalidad, la sustancia y la esencia, temas que son fundamentales en el análisis filosófico y científico actualmente. También habló de la lógica, es más reconocido por este aspecto, la lógica de razonamiento, porque con Aristóteles ya se da la lógica formal. Y también se habla del sistema de los silogismos, del silogismo, que es un método de razonamiento deductivo.
de la categoría, ya no de las formas del mundo como Platón, sino de una categoría que se ha encontrado con las cosas particulares, en la búsqueda de las cosas particulares. Su obra, El órgano, contiene tratados sobre la lógica que establecen principios fundamentales para la argumentación y el pensamiento crítico. También, como vimos en la anterior clase, habla de la política, escribe y también de la ética, con su obra La ética Nicómaco, que Nicómaco es su hijo, y en política ya hablamos del anterior episodio sobre esta estructura y el funcionamiento de las sociedades y gobiernos y la politeia, esta política mixta, que es muy importante. El legado de Aristóteles en la Edad Media ha sido fundamental porque tengamos en cuenta que los árabes ya tenían el conocimiento de los griegos, especialmente el de Aristóteles, y en la patrística, saliendo de la patrística y entrando en la escolástica, ya se empezó a combinar el aristotelismo con el neoplatonismo, con el cristianismo, perdón, y se formó el neoplatonismo, ¿no? y, y cómo era esto influyente en toda la edad, en edad media, en toda la escolástica, y se hablaron de teorías sobre el conocimiento, ¿no? La fe revelada o la razón para conocer la verdad. Y aquí vemos que nos decían que tiene que ser mixto, y viene Santo Tomás y nos dice que no, no solo son diferentes. Y básicamente esta discusión de toda la Edad Media se da gracias a Aristóteles y las traducciones que hicieron de él sobre eh, el conocimiento árabe con el conocimiento occidental, que en ese tiempo estaba el cristianismo dominando el pensamiento teológico de esa edad. Ahora vamos a pasar al papel de la lógica en la obra de Aristóteles. Samir, ¿nos tenés algo que decir? Sí, abriendo lo que es el papel de la lógica en la obra de Aristóteles, es importante hablar que, como bien sabemos, Aristóteles llega a ser considerado el fundador de la lógica formal y su obra más impactante, esta misma, que es tuvo un gran impacto, ¿no? Tuvo una influencia decisiva en el desarrollo de las ciencias y el pensamiento racional. Y a diferencia de algunos predecesores, no solamente Aristóteles no solo se limitó a debatir cuestiones filosóficas abstractas, ¿no? Sino que ya creó un sistema estructurado para analizar todo el razonamiento, las premisas, todo con el objetivo de llegar a conclusiones que sean tanto válidas como coherentes, ¿no? El principal aporte más significativo de Aristóteles llega a ser el silogismo, un gran aporte a la lógica como ciencia, como tal, puesto de que el silogismo es un tipo de razonamiento deductivo que va a llegar a constar de tres partes, ¿no? El silogismo clásico, que son dos premisas y una conclusión. Claro ejemplo que en todos los libros, o bueno, de editoriales de lógica, parece que todos los seres humanos son mortales, llega a ser la premisa mayor, luego la menor, que Sócrates es un ser humano, y la conclusión que Sócrates es mortal, ¿no? En, ahí entra lo que es la deducción, ¿no? Que entra en parte del silogismo. Es clave del método aristotélico que él piensa, ya que las premisas generales pueden llegar a conclusiones particulares, ¿no? Esa es la deducción. Ir de lo general para ir a lo particular. Ese es un tipo de silogismo deductivo, el que acabo de indicar, ¿no? ¿Y qué abrió este primer aporte del silogismo, ¿no? Primero que nada, el silogismo aristotélico ya permitió establecer reglas para el razonamiento deductivo y nos logra proporcionar una herramienta para que nosotros aseguremos la validez de nuestros argumentos, ¿no? Que nuestros argumentos sean totalmente válidos mediante la lógica. Cuando nosotros somos personas coherentes, somos personas deductivas, lo que él buscaba era que seamos personas que usemos esta herramienta, ¿no? Y bueno, esa teoría fue recogida en su obra Organón, ¿no? Que significa herramienta, el silogismo, ¿no? Y llega a describir el razonamiento como un instrumento para alcanzar la verdad, ¿no? Segundo, el gran aporte que hizo bueno, el papel de la lógica este,
En el organón está el principio de no contradicción, ¿no? Que llega a establecer que algo no puede ser y no ser al mismo tiempo, ¿no? Porque no podemos decir que algo existe y no existe a la misma vez, ¿no? Es una regla fundamental y básica para que nosotros llegamos a garantizar la coherencia del pensamiento, nuestra coherencia de argumentos, para que planteemos bien lo que decimos siempre, ¿no? Este principio de no contradicción ha sido bastante crucial, como bien sabemos, para el desarrollo posterior de la filosofía analítica y también del pensamiento científico, ¿no? Él es el segundo gran aporte que hace eh, Aristóteles. Tercero está la importancia para las ciencias, ¿no? ¿Qué hizo la lógica para que sea tan importante para las ciencias? Algunos se llegan a preguntar. Tenemos que tener en cuenta de que gracias a la lógica de Aristóteles, la ciencia tuvo lo que actualmente le llamamos el método científico. ¿Cómo? Puesto de que al estructurar la forma en que los científicos podían razonar sobre sus observaciones, su enfoque ya se volvió sistemático y ayudó a formalizar la manera en que se desarrollaban y probaban hipótesis, ¿no? Ya no era lo mismo, gracias a la lógica de Aristóteles, ¿no? Y, y ahora mismo actúa eso, ¿no? Sigue siendo esencial tanto en la ciencia contemporánea y fue bastante esencial en la ciencia moderna, puesto de que estas reglas claras, tanto para la deducción, inducción, ayudaron a contribuir, ¿no? A la creación de un método de razonamiento gigante para la ciencia. Y se utiliza en todas las áreas del conocimiento, tanto que es la biología, como bien sabemos, Aristóteles tuvo un gran aporte a lo que son bastante ciencias con su observación empírica, ¿no? Como la biología, la física, la zoología, la astronomía, que es considerado un gran exponente en lo que es la biología y la zoología, ¿no? Era alguien que sabía bastantes ciencias, el, el gran sabio Aristóteles, ¿no? Y bueno, compañero, eh, ¿qué piensa usted sobre lo que es cómo Aristóteles clasifica y organiza el conocimiento, ¿no? Es muy interesante Aristóteles porque es el primero en hacer esta clasificación y organización del conocimiento, desarrollando un sistema de estudio como propedéutica a la lógica, refería a toda esta clasificación de conocimientos que se tenían que estudiar con esa base lógica, y el principio de no contradicción es fundamental para que tenga sentido, ¿no? Una cosa no puede ser y ser a la misma vez. Y también va a mencionar el principio del tercio excluido. ¿Es o no es? No puede haber un tal vez sí, tal vez no. Y que, bueno, esta lógica es muy importante. Pero ahora vamos a hablar de la división del conocimiento. Por ejemplo, Aristóteles divide las ciencias teóricas, las ciencias prácticas y las ciencias poéticas. En las ciencias teóricas nos habla de la metafísica, que es el estudio de la naturaleza y los principios fundamentales de la existencia. Se ocupa de temas como la sustancia, la causa y la esencia. Aquí ya no se habla de lo óntico. Más adelante, en la Edad Media, se va a hablar de la parte óntica de las cosas, de la existencia de las cosas, pero aquí ya se habla de la naturaleza, de la realidad. Y esto es fundamental en discusiones modernas, ¿no? Por teorías como las supercuerdas o la superposición, nos menciona que o el experimento de gato de Schrödinger, nos va a mencionar que una cosa puede existir a la misma vez por más distancia que haya de un universo al otro universo. Si pasa una modificación en el extremo del universo, va a pasar la misma modificación en el otro extremo. Y esto es muy importante porque ya se sobrepasa la teoría de la relatividad de Einstein. Y ya, ya estamos en el momento de hablar de fotones, neutrinos, quarks, y esto es muy importante, ¿no? Porque al parecer podríamos estar hablando de una naturaleza dinámica como fundamento de la existencia, ¿no? El fundamento de la existencia llega a ser entonces una modificación del observador, ya no del observado.
O sea, que no hay un sujeto y un objeto que siempre están en relación, sino como Heidegger nos diría, existe el acto mismo y ese acto mismo del sujeto y el objeto ya tiene sentido por sí mismo. Y al tener sentido ese acto, el observador no está ni en el sujeto ni en el objeto, sino está más allá. Pero esto vamos a hablar más adelante, ¿no? Con Heidegger. Pero es muy importante recalcar esto porque actualmente se sigue mencionando, es el primero en hablar de metafísica, Aristóteles. Y al ser el primero, eh, va a haber mucha discusión. Desde él hasta la actualidad va a haber bastantes enfoques incluso de la metafísica. Ya nos va a hablar del lenguaje y cómo este se relaciona con la existencia de las cosas y es muy complejo, podemos hablar más adelante, pero es muy importante rescatar esto de Aristóteles. En la física nos habla también de que existen principios y causas del mundo natural, incluye el estudio de la naturaleza y los cambios en el mundo físico, y en la matemática también nos habla de este tipo de teoría que estudia los objetos abstractos y sus propiedades, el número por sí mismo, los números siendo abstractos, cómo influyen en todos nosotros, ¿no? Porque nosotros, no, independientemente de que yo crea o no crea que 2 más 2 son 4, 2 más 2 sigue siendo 4. Y esto es una propiedad muy, muy fundamental para el abstracto en las matemáticas, porque nos menciona que ellas existen independientemente de nosotros. Y estas para Descartes va a ser fundamental, ¿no? Para Descartes la matemática y la geometría son conocimientos que no podemos dudar. Incluso en sueños tenemos, bueno, pone en duda todo, incluso menciona que 2 más 2 si lo ponemos en duda, siempre va a ser 4 por más que soñemos. Y esto es un principio fundamental cuando habla de matemáticas Aristóteles. En las ciencias prácticas ya también nos habla de la ética y la política. En la ética se centra en la conducta humana y la buena vida, explorando cómo es vivir virtuosamente y alcanzar la felicidad por la eudaimonía o por el término medio, el justo medio. Y la política analiza la organización y el fundamento de las sociedades y los gobiernos y cómo se pueden lograr la justicia y el bien común. En las ciencias poéticas, estas ciencias están relacionadas con la creación artística y la literatura. Aristóteles no aborda esta categoría con tanta profundidad como las otras, pero el estudio de estas artes se puede considerar dentro de este marco. La clasificación de las ciencias naturales también se da con la separación o la clasificación más detallada, la biología y la zoología por un lado, la botánica por otro lado y la física por otro lado. En la física nos va a hablar de estos principios del movimiento o estos principios del sistema de causas o el método de los 4 tipos de causas. Pero antes tenemos que hablar de la lógica y la argumentación, que para Aristóteles era importante, era clave en su obra Órgano. Aristóteles agrupa sus trabajos sobre lógica en un conjunto llamado el órgano, que actúa como una herramienta para el análisis y la estructuración del conocimiento. Las claves en el órgano incluyen las categorías, que son la clasificación de diferentes tipos de predicaciones y términos. Sobre la interpretación, examina las proposiciones de la estructura lógica y los primeros analíticos ya introducen la teoría del silogismo y el razonamiento deductivo. En los segundos analíticos trata de la teoría del conocimiento y la demostración, y en los tópicos analiza la argumentación dialéctica y el arte de la discusión. Las refutaciones sofísticas, aquí se dedica a estudiar las falacias y los errores de razonamiento, porque recordemos que los sofistas enseñaban a los griegos, a los ricos griegos, a convencer a la población, a persuadir a la población. Y Sócrates estaba en contra de los sofistas, y es por influencia de los sofistas que condenan y matan a Sócrates. Y es muy importante que Aristóteles, recién, después de 2 generaciones de Platón y Sócrates, luche con este tipo con los sofistas, pero ya a nivel de estudio de falacias y errores en el razonamiento. También tenemos que hablar de la clasificación y la categorización. Aristóteles clasifica los conceptos y términos en diferentes categorías como sustancia, cantidad, cualidad, relación, y hay
tres más, y esta clasificación ayuda a organizar el conocimiento y a entender las propiedades y las relaciones de los objetos y conocimientos. Pero lo importante que tenemos que tener en cuenta es el sistema de causas. Esto es clave para entender a Aristóteles. Aristóteles clasifica cuatro tipos de causas. Causa material, que es la materia de la cual algo está hecho. Vidrio, madera, metal. Causa formal, la esencia de un objeto. Y esto es muy importante, ¿no? ¿Qué es la esencia de un objeto? Por ejemplo, de una botella. ¿Qué sería la causa formal? Y tengamos esta pregunta, vamos a seguir, pero tengan en cuenta esa pregunta, vamos a responderle igual. Causa eficiente, el agente o el proceso que produce un cambio. Y la causa final es el propósito o fin para el cual algo existe. Entonces, si tenemos un grano de sal, por ejemplo, solo uno, y que esto Hegel para atacar no para contraponer el pensamiento de Kant, menciona que si tenemos un sal, esta pequeña partícula de sal tiene propiedades y tiene diferentes componentes químicos, pero está en una unidad. Esto sería la causa formal, sería lo que contiene, serían las propiedades, o sería la causa eficiente, el proceso que produce un cambio, que le pones en agua y se disuelve y ya se convierte en otra sustancia. ¿Y cuál es el propósito de eso? El propósito de una botella es que sea un instrumento para que sirva de recipiente, pero su causa formal, la esencia del objeto, la podemos encontrar en la composición material, en el fundamento, en la característica principal de ese fundamento material, o la podemos encontrar en una propiedad, como mencionamos, de la sal. Y no se preocupen, vamos a hablar más detalladamente sobre el sistema de causas, pero vamos a hablar ahora del método científico, o la metodología científica que intenta establecer Aristóteles. Entonces menciona él, primero es la observación, si hablamos del método empírico, la observación empírica, y la clasificación de los fenómenos naturales. Y su enfoque sistemático para recolectar y organizar datos establece las bases para la metodología científica, como base la observación y la clasificación. Y ahora se entra a los esquemas de investigación. Va a utilizar esquemas y categorías para clasificar el conocimiento y desarrollar teorías. Clasifica el conocimiento y hablamos que separa la parte de la zoología con la botánica, y la separa de la física y también la separa de la metafísica. Y también habla de la filosofía práctica, la separa en la filosofía ética y la política. Y para esto estructura su investigación dando eh, inclusión a la definición de términos y la formulación de hipótesis para la evaluación de pruebas y argumentos, mm, como se habla en la parte de la lógica aristotélica, de premisas a conclusiones. Bien, ahora vamos a hablar de la biología y la naturaleza. ¿Qué contribuciones hizo Aristóteles a la biología, al estudio de la naturaleza? Samir, ¿cómo plantearías esta parte de Aristóteles, ¿no? En esa clasificación de la biología y la naturaleza, esta contribución que hizo? Sí, como bien sabemos, Aristóteles fue un gran pionero en el campo de la biología y el estudio de la naturaleza. Es ahí donde entra la filosofía de la naturaleza, ¿no? Su enfoque metodológico y su increíble y vasta observación de la vida natural lo llevaron a realizar contribuciones significativas a la zoología, la anatomía y la fisiología, todas estas partes de la biología, ¿no? Y voy a destacar más que nada cuatro aportes muy grandes que hizo a lo que es la biología. Primero que nada está el método de la observación empírica, que lo estamos ya viniendo hablando en todo lo que va del podcast, ¿no? Segundo está la clasificación de los seres vivos, ¿no? Luego el estudio del ciclo de la vida y la reproducción en este mismo. Luego la teleología en la naturaleza.
Hay que adentrarnos por cada punto. Primero voy a empezar con lo que es el método de la observación empírica. Como bien sabemos, ese es el método basado en la observación directa de cualquier fenómeno, más que nada un fenómeno natural, eh, en el cual se, Aristóteles, para perfeccionar esto, pasó largos años estudiando, ¿no? El comportamiento, la anatomía, las características de diversas especies animales, ¿no? Entonces, en base a esta observación empírica, llevó a descubrir y a describir más de 500 especies en lo que es su libro de Historia de los Animales. Y también en otro que habló bastante de los animales, es parte de los animales y generación de los animales. Estos tres mismos llegan a ser parte de una enciclopedia biológica que llega a cubrir, ¿no?, la reproducción, el desarrollo y la estructura de los seres vivos, más que nada, ¿no? Ahí es donde entra lo que es la clasificación de los seres vivos, ¿no? Es Aristóteles, para, como bien sabemos, es un pensador innato, ¿no? Y claro ejemplo es que fue el primero en realizar un esfuerzo sistemático por querer clasificar los seres vivos, ¿no? Y los dividió en dos categorías principales en ese entonces, ¿no? Que son los animales con sangre, que llegan a ser los vertebrados, como hoy lo llamamos, aves, peces, reptiles, y los animales sin sangre, ¿no? Hoy en día serían los invertebrados, como los insectos, moluscos, crustáceos. Un pulpo es un animal sin sangre para Aristóteles, ¿no? Y en base a esas categorías, Aristóteles va a llegar a organizar a los animales según sus características comunes, ¿no? Como su hábitat, o sea, dónde vive, su modo de reproducción y la estructura de sus órganos, ¿no? Y aunque este sistema de clasificación ha sido reemplazado por lo que es actualmente se le llamaría la taxonomía, ¿no? La taxonomía moderna. Este tipo de enciclopedia biológica ha, ha- ha llegado a sentar las bases, ¿no?, para todos los sistemas actuales y que todo lo que trascendió a Aristóteles, ¿no? Para todas esas bases de futuros sistemas científicos de clasificación biológica ayudaron esos cuatro aportes, ¿no? Bueno, esa clasificación de los seres vivos. Luego está lo que es el estudio del ciclo de la vida y la reproducción, ¿no? Como bien sabemos, existe un ciclo de vida y Aristóteles lo amplía esto en lo que es generación de los animales. Ahí se centró más que nada en los procesos reproductivos y el ciclo de vida que sigue en cada animal, ¿no? Él llegó a observar el desarrollo embrionario de distintas especies y llegó a una conclusión de que había un principio activo en la reproducción que gobernaba el desarrollo de todos los organismos. Aunque en ese entonces desconocía los mecanismos genéticos modernos que actualmente hablamos, él identificó la herencia y el desarrollo como procesos regidos por leyes naturales. Llega a destacar la importancia de la observación en el estudio de la biología. Ahí hablamos de la herencia en base a de lo que es la herencia genética. Hay animales los cuales nacen con una peculiaridad, tanto en el pelaje, en la forma de cómo ellos graznan o producen sonidos. Ellos realizan una herencia a sus futuras generaciones en lo que es el ciclo de vida, ¿no? Entonces es bastante importante para poder entender mejor a los organismos vivos, ¿no? Luego, para concluir con una cuarta contribución está la teología en la naturaleza, ¿no? Como bien sabemos, Aristóteles llegaba a creer que todos los seres vivos tenían un propósito, sí, sí o sí, para él tenían un fin natural, ¿no? Ahí llega el concepto de teleología. Él sostenía de que las características de todos los organismos vivos y sus comportamientos estaban orientados hacia un fin específico. ¿Cuál será el fin?, se preguntaba, ¿no? ¿Será la supervivencia, la reproducción, el funcionamiento? Eran los tres. Por ejemplo, un claro ejemplo, ¿no?, que decía Aristóteles que las alas de los pájaros existían con el propósito de volar y los órganos de los animales estaban adaptados a cumplir funciones muy específicas. No hay cosa, tanto en el humano como en el animal, que no exista de por sí.
que no exista con un motivo, ¿no? Bueno, es un pensar que esa noción, siento como bien indicamos, son la base de toda la biología. Si bien hoy en día la biología evolutiva ha reemplazado esa idea con el concepto de selección natural, la noción de que las características de los organismos tienen un propósito influyó en muchos siglos del pensamiento científico y biológico, ¿no? No es que haya quedado así nomás de que esos pensamientos de la teleología en la naturaleza que tienen un fin natural está bastante predispuesto, ¿no? O sea, se justifica a sí mismo y con total razón tiene bastante coherencia dicho argumento de que si nosotros observamos una rana desde dentro, vamos a ver cada funcionalidad de cada órgano, cómo croa la rana, cómo logra que sus músculos de las piernas traseras se impulsen tanto, es algo increíble, ¿no? Ahora bien, voy a empezar a hablar sobre lo que es la influencia de sus observaciones científicas en la ciencia posterior. Como bien sabemos, las ideas de Aristóteles sobre la biología y la naturaleza han llegado a ejercer una influencia profunda en la ciencia durante siglos, especialmente en el pensamiento medieval y renacentista, ¿no? Y bueno, voy a hablar de otros 4 puntos que para mí fueron una influencia de todas esas observaciones científicas a nuestras ciencias casi actuales, ¿no? Empezamos con lo que es la fundación de la biología como ya ciencia empírica, ¿no? Como bien sabemos, el enfoque sistemático de Aristóteles en la observación empírica en los fenómenos naturales ha influido directamente en la metodología científica, tremendamente. Él insistía, ¿no?, en describir y clasificar los seres vivos. Él sentó las bases de la biología, como reitero, pero él quería que la biología sea un campo separado de la filosofía y miren, ya se independizó, ¿no? Ya estamos siglos con eso. Charles Darwin es el que ratificó dicha separación de la biología como una ciencia y algo que continuó desarrollándose hasta la biología moderna y contemporánea, ¿no? Es un gran impacto que la observación empírica hizo con la biología. Segundo, la influencia en la anatomía y fisiología medieval. Durante la Edad Media, como bien sabemos, las obras de Aristóteles fueron traducidas al latín y se llegaron a convertir en el fundamento del conocimiento científico en todo Occidente, más que en el, también en el mundo islámico, ¿no? Aunque podemos decir que las descripciones anatómicas contenían errores por el tiempo, se encontraron todos los papiros y pergaminos en un estado poco deplorable, por eso la traducción al latín fue un poco errada, como que la creencia de que el cerebro era un órgano secundario para enfriar el cuerpo, pienso que era algo que ya los islams o los islamistas pensaron que es lo que decía Aristóteles, ¿no? Su estudio detallado de los órganos y otras partes del cuerpo y sus funciones de los órganos ha influido bastante en los médicos y anatomistas, tanto de la Edad Media de Europa como de la Edad Media de Islam, ¿no? Y eso hasta el Renacimiento, después de la Edad Media, ¿no? Épocas escolásticas. Luego está la influencia en la teoría de la naturaleza y el orden del mundo, ¿no? Regresamos a lo que es el cuarto punto de la biología de Aristóteles, de la visión teológica de Aristóteles, ¿no? De, y esta misma, de la teleológica, de que todo tiene un fin, fue adoptada por los filósofos y teólogos cristianos, ¿no? Quienes vieron en esa idea de la visión teleológica de que todo tenía un propósito natural. Era una forma de justificar el orden y la finalidad divina en el universo, ¿no? Y esa visión de la naturaleza como algo estructurado y con propósito ha perdurado hasta bien de entrada de la edad moderna, ¿no? Y bien sabemos que eso jugó un papel clave en la visión de la ciencia de la época de entonces, ¿no? Y para concluir está el cuarto
La cuarta influencia, ¿no? La crítica y el avance de la biología moderna, ¿no? Aunque las ideas de Aristóteles fueron centrales durante muchos siglos, la revolución científica del siglo XVII con científicos bastante, ¿cómo decirlo? Son alguien, personas de renombre como Galileo, Newton y Descartes, ha llegado a desafiar muchas de sus teorías sobre la física, la biología. Sin embargo, ese método que él hizo del método observacional y su intento de organizar el conocimiento han llegado a ser valiosos para estos mismos pensadores. Sus obras de Aristóteles, no podemos decir lo que pensadores con mente cerrada agarraron, ¿no? Científicos como Linnaeus, el creador de la taxonomía moderna, es el que tomó la idea de clasificar los organismos gracias a Aristóteles, ¿no? Y la desarrolló con criterios, eso sí, más precisos. Pero su base era el pensamiento de Aristóteles. Y bueno, para concluir de todo este aporte a la biología y a la observación actual, al estudio de la naturaleza, fueron revolucionarios en su época, ¿no? Y como bien sabemos, sentaron la base de muchas ciencias, ciencias empíricas y la clasificación biológica. Su enfoque metódico y su visión teleológica influyeron profundamente en la ciencia medieval y moderna, ¿no? Eh, Sabemos ya, como acabo de reiterar, muchos conceptos fueron superados, pero el legado de Aristóteles como el primer gran biólogo es indiscutible. Pues. No podemos discutir de eso, de que Aristóteles ha sido el gran biólogo, ya que su trabajo fue un primer intento de comprender y organizar sistemáticamente el mundo natural. Todo eso mediante la observación. Es bastante importante hablar de eso. Bueno, Marco, ¿qué quieres acotar a eso? Ya pasamos a lo que es la conclusión, ¿no? Es muy interesante Aristóteles en la filosofía natural o en la ciencia y su impacto que tiene en la ciencia moderna. Aristóteles es tocado desde la ética hasta la ciencia, pasando por la política, la lógica, y es como el pensador más grande para Occidente, porque es el primero en llegar a Europa ya con estos conocimientos clasificados. Bien, la clasificación. Bueno, mencioné antes que vamos a hablar sobre las causa material, causa formal y causa eficiente y causa final, y les hice un pequeño ejemplo para entender mejor estas causas, porque estas son como las más importantes que luego los escolásticos van a agarrar a tomar, van a prestarse a Aristóteles para fundamentar la existencia de Dios. La causa material. Imagina que estás haciendo un castillo de arena y la arena es la causa material del castillo, porque es de lo que está hecho el castillo. Y menciona lo mismo con Dios, usted ya relaciónelo con lo que usted le parezca. La causa formal, ya también el castillo tiene torres y muros y esa forma de castillo es la causa formal, porque hace que la arena se vea como un castillo y no como un montón de arena. La causa eficiente es que tú estás construyendo el castillo, alguien está construyendo el castillo, porque eres, debe haber algo, alguien que ha construido la causa eficiente del hombre. Y en esto se basa o se agarran los escolásticos, los cristianos, para sintetizar el conocimiento teológico y el conocimiento aristotélico. Y la causa final. La causa final es que, ¿por qué haces el castillo? Quizás para divertirte o para mostrar a tus amigos, y ese es el propósito final de la causa final, el para qué. Entonces, estas cuatro causas son fundamentales para hablar de la existencia de Dios en la etapa escolástica, pero vamos a hablar de eso más adelante. Y con eso acabamos el episodio de hoy, resaltando la importancia de Aristóteles. El capítulo siguiente va a ser las críticas y el legado de Aristóteles en el episodio 20. Y gracias por escuchar y nos vemos el día de mañana. Saludos.